Este podcast es gracias a Medios Modernos. Si tú tienes una idea en mente y quieres convertirla en algo fabuloso, algo increíble, tienes que contactarlos. mediosmodernos.io. Hola Cipote, bienvenido a Voz Cipote, el espacio donde compartimos historias y experiencias que inspiran a la juventud hondureña. Y sobre todo, hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, y es algo que muchos jóvenes sueñan, y es emprender en Honduras. Para eso el día de hoy nos acompaña una persona, un amigo pues, de nosotros los Cipotes, y una persona a la que personalmente le tengo mucha admiración, y es Luis Gustavo Flores. Bienvenido, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo. Gracias por tenerme acá en este espacio con Cipotes. De verdad que muy contento de poder compartir y pues listos. No, hombre, el gusto es nuestro, Luis. Para ponerlos un poquito en contexto, igual le voy a pedir después que se presente, pero Luis es un apasionado por las ideas y el crecimiento de la comunidad de emprendimiento en Honduras, un referente. Ha organizado eventos como TEDx San Pedro Sula y Crea Honduras, y es cofundador de Movitext, pero también de Medios Modernos, el espacio que hace posible este podcast y que nos ha impulsado como Cipotes a poder emprender en este rubro de los medios digitales. Así es. No sé, Luis, si nos podrás contar un poco de vos antes de comenzar para poner en contexto a los Cipotes que nos están viendo. Bueno, un gran saludo a todos los Cipotes. De mi parte, muy contento de estar acá. Pues he tenido la oportunidad de contribuir en diferentes proyectos de base tecnológica y también de diferentes tipos de industrias en el país y eso pues ha abierto la oportunidad de incursionar en diferentes situaciones que van impactando el mercado nacional e internacional. Y pues una cosa llevó a la otra. Empezamos hace un montón de tiempo. Yo empecé a emprender en tecnología hace 14 años, 15 años. Y empezamos con una empresa de base tecnológica con enfoque en las telecomunicaciones. Y una cosa fue llevando pues como la necesidad de varias cosas que queríamos hacer en Honduras que todavía no estaban. Y a raíz de lo sucedido en el 2009, abrió una oportunidad como para empezar a expandir esa conversación de crear empresas de base tecnológica que tuvieran un impacto. Y había una comunidad bien pequeña que ya estaba haciendo en Tegucigalpa, Alejandro Corpeño, Jorge García, Roberto Brevé, esta gente que estaba empezando también a hacer empresas de tecnología de Tegucigalpa, y en San Pedro Sula lo que había era bastante como empresa que conectaba redes de internet. No había muchas como plataformas que daban servicios. En ese entonces estaba tal vez 5 que Rico, que era más por teléfono. Sale el boom de las redes sociales, donde todo el mundo empieza a mercarse por redes sociales. Pero como negocios de tecnología que tuvieran un impacto como bien importante en la economía nacional, no había tanta influencia todavía, no había mucha fintech. En ese punto nace Tengo como una solución, 2010, 2011, 2009, por ahí, Tengo. Pero lo que me motivó fue precisamente eso, que había un gran espacio de crear soluciones que tuvieron un impacto, y nos enfocamos en crear soluciones dirigidas a la comunicación masiva, como los mensajes de texto. Y por ahí pues empezó la idea de construir una plataforma, una empresa que tuviera clientes que mandaran mensajes de texto. Y acá tenés que crear esa demanda porque no había. La educación que había era la evolución de los mensajes de texto viene del 87 o antes, incluso creo que 84. Y como estaba utilizada en ese momento, era una evolución de negocios premium. Como ahora en día vos te suscribís a un canal de YouTube, solo le das clic a suscribir. En el móvil vos antes para suscribirte tenías que marcar más 8080 o 3434 y te suscribías a un canal. Entonces los mensajes de texto fueron evolucionando hacia todo ese mundo de uso. Entonces ahí nacen empresas como la de Luis Redondo, Grupo Colibrí, sale varios ejecutivos de Tigo que inician sus negocios de tecnología en
en la parte de telecomunicaciones. Y por ahí nosotros entramos como un player que queríamos darle un servicio gratuito a las empresas. Gratuito a los usuarios, porque en este caso, a los usuarios, porque en ese entonces los números a los que te suscribías, vos pagabas como una cuota por cada notificación que te enviaban, 2 pesos, 50 pesos, 75 pesos por mensaje. Entonces vos les cobrabas, ese negocio era de cobrarle al usuario. Entonces nosotros lo que queríamos era entregar comunicación de valor a los usuarios y venderle estas soluciones a las empresas. Y así empezó como todo el trajín de aprender a emprender, porque no éramos desarrolladores de tecnología, sino que más bien teníamos una idea que queríamos plasmar en una plataforma. Entonces, todas esas cosas que se fueron formando en ese punto me motivaron como a involucrarme en algo así, porque era bien diferente. Era algo como no muy practicado acá. Entonces empezamos a invertirle esfuerzos y recursos y empezamos a comprar libros y empezar a educarnos más de ello. Y los libros me empezaron a gustar justo incluso después de la universidad. Durante la universidad no fui muy... Mi enfoque era más otros temas, no estaba muy enfocado como en la parte tecnológica, por decirlo así. O en la idea de crear una empresa, sino que más bien estaba como en la vida universitaria. ¿Y vos qué estudiaste en la universidad? Mercadeo y después saqué una segunda carrera en finanzas. Interesante. ¿Y qué te hace? Yo sé que nos mencionaste un poco que al identificar esa oportunidad de mercado, pues se lanzaron por esa vía, pero ¿qué te hace meterte al mundo tecnológico siendo mercadólogo? Eso, precisamente eso. Éramos un grupo de amigos que hablábamos de tecnología, como que íbamos a innovar y que íbamos a hacer algo diferente. Entonces también ese grupo de amigos es clave como tener como ese sentido de explorar y abrirte a diferentes ideas y empezar a poner en práctica esas ideas. Que lo más difícil de las ideas es poner eso en práctica, eso. La acción es difícil porque es bien momentánea. Entonces, nosotros fuimos nutriendo como ese concepto, fuimos como formalizando un poco más como el tiempo que estábamos invirtiendo y eso pues nos llevó a empezar este proyecto que después fue desarrollándose como enfocando a crear más productos de tecnología. ¿Y cómo hicieron, por ejemplo, me pongo a pensar a esta edad, dar ese brinco de fe y decir, voy a hacerlo, ejecutarlo? ¿Qué tan difícil fue para ustedes pasar de esa idea a ejecutar? ¿Qué tanto tiempo les tomó más o menos? ¿Cómo funcionó ese proceso? Ponerle que tal vez nosotros teníamos ya una amistad de tiempo, pero como que empezamos a entrarle como de lleno al tema, empezamos tal vez como el 2008, 2009, y decidimos formalizar el giro en el 2010. Y luego cada uno renuncia de sus trabajos. En ese entonces éramos 2 socios que teníamos trabajos, renunciamos, y uno de los socios pues todavía estaba en su carrera de Derecho. Y entonces ahí empezó todo el proyecto y empezamos a darnos cuenta que no sabíamos nada de lo que queríamos hacer. Y así fue que empezamos a comprar libros y empezamos a entender un poco más que todo lo que implicaba hacer esto. Empezar a desarrollar el hábito de educarse. Y eso pues quedó siempre cimentado en la cultura que hoy todo el tiempo practicamos. Somos bien informados de lo que estamos haciendo. Hay una intención de información que manejamos que nos permite como probar diferentes ideas que queremos colocar en el mercado. Y pues los libros nos sirvieron para precisamente entender lo que implicaba ser una empresa de tecnología, entender un poco más como todos los aspectos que había que considerar para que Evito era una empresa, y eso pues fue lo que inicialmente me enganchó. Obviamente estábamos claros que el dinero no iba a llegar en ese momento, pero sí tenemos la esperanza de que tal vez en un tiempo podíamos lograrlo. Y
Y lo que descubrimos en ese momento fue que una cosa, siempre venía una cosa nueva, siempre venía cosas como diferentes. Entonces, en ese entonces, en el 2011, sale el Honduras is Open for Business, que es cuando Pepe Lobo abre como al mundo diciéndole que vengan a hacer negocios acá. Eso nos sirvió de mucho como para conocer un poco como todo el ecosistema empresarial de Honduras, que no es tan grande, pero que es sumamente concentrado y que tiene mucho capital, hay mucho movimiento en el país. Entonces en ese entonces empezaba Altea con sus edificios y todo eso también. Entonces todas esas cosas las cuento porque también son cosas que también influyen mucho en el crecimiento y desarrollo de lo que fue pasando en Honduras y cómo es, en qué estado está, qué tan joven está, pues. Porque nosotros empezamos justo en ese momento, cuando esos proyectos también estaban naciendo. O sea, la industria del call center empezaba sólido. Ahora en día es un monstruo, un call center mínimo. Son grupos que facturan arriba de 20 millones de dólares, que tienen edificios en Honduras, que hacen negocios con hondureños o con empresas basadas en Honduras. Entonces, todas esas cosas fueron influyendo en cómo la situación del momento en el mercado y cómo era de motivante emprender en ese momento, porque si lo hacíamos bien, había una gran oportunidad de que podíamos acelerar nuestros anhelos personales, pues, que era precisamente por lo que nos movimos, ¿verdad? Hacer algo diferente, hacer algo que tuviera un impacto y que fuera algo que tuviera una influencia en la sociedad. Sí, y algo que me parece muy interesante, y creo que tengo dos preguntas en base a todo esto que acabas de hablar. La primera es, ¿qué tanto escucho que se desarrolló la cultura de la lectura? Algo que muchos jóvenes, me incluyo en lo personal, yo he perdido esa cultura y nunca la he tenido porque me aburro mucho. Pero, ¿consideras vos que lo que aprendiste en la universidad, mencionaste que estudiaste mercadotecnia y sacaste una doble titulación con finanzas, pero ¿consideras que aprendiste más para lo que sos actualmente a través de tu carrera universitaria en ambas carreras, o consideras que ha sido el hábito de la lectura el que te ha construido, obviamente sin menospreciar el estudio universitario porque es más que necesario como respaldo y como aprendizaje a nivel general, pero al momento de emprender, ¿consideras que basta con una carrera universitaria o obviamente hay que emigrar y mantenerse en ese constante hábito de lectura para alcanzar un grado de éxito? Es que mira, lo que pasa es de que es una cuestión bien como un tanto subjetiva por el tema de que hay muchas historias, ¿me entendés? Que algunas tienen éxito, otras no tienen éxito. Entonces, la experiencia acá es bien diversa. Es bien difícil como ser certero como en un tipo como de criterio de cómo una carrera universitaria o no es un elemento importante, pero sin duda que la universidad lo que genera para el estudiante, ese proceso de desarrollo en la vida, lo que permite es como abrir este mundo de posibilidades que no estaban en el colegio. Tener un poco más de libertad. Es una libertad masiva donde hay mucha gente de tu misma edad que también tienen los mismos problemas, que están pasando por las mismas situaciones. Algunos tienen el estrés de solamente las clases, otros tienen el estrés de nada más sobrevivir, o sea, tener la posibilidad de poder tener becas que estudian y que pueden tener y poder subsistir con sus medios para tener digamos, como para mantener un balance en el ritmo de vida que se lleva en una vida universitaria. Pero todas esas cosas, cada uno va como tomando decisiones de cómo quiere desarrollar esa ambición. Hay unos que prefieren mantenerse enfocados en las clases como para poder completar ese ciclo. Hay otros que combinan su tiempo en actividades para desarrollar negocios y para estudiar. Pero creo que la importancia de una carrera universitaria es como el desarrollo de criterio que te permite como aprender, vaya. Porque cuando entras a la universidad seguís en una etapa en la cual hace mucha pendejada, pues. De verdad. Uno hace una estupidez. Puta, ya me acuerdo mi primera clase de administración y de unas preguntas tan estúpidas solo por tirarme de intelectual, ¿me entendés? Que a veces sucede eso mucho normalmente cuando vas iniciando la universidad, pues, ¿me entendés? Como que hay un montón de sabelotodos. Pero
te permite como madurar en ese proceso, porque vas conociendo cómo vas conociendo otras personas, cómo piensan, de otros lugares, qué necesidades tienen. Entonces eso sin duda creo que es importante como socialmente experimentarlo. En el tiempo que también sea oportuno, porque hay momentos donde tal vez no vas a empezar a estudiar a los 19, 18 años, sino que vas a estudiar a los 26, 27, 30, 31. Hay gente que no deja de estudiar y eso también es bueno. Les gusta también ese Actualización constante o ese... Es que no necesariamente es actualización, fíjate. Yo no concuerdo en este momento que la universidad está como dentro de la actualización de lo que está pasando. Creo que si nos centramos en lo que hay en la universidad, hay contenido, pero son muy pocos los docentes como que tratan de manejar lo actual en temas de analíticos, en temas de interpretaciones de criterios, la evolución de la televisión con las redes sociales, cómo se diferencian las plataformas digitales con la televisión, cómo cada medio tiene su posición. Vemos que esas cosas no se estudian tanto, se conocen, no digo que no se conocen, porque son técnicos, por algo son especialistas, pero esta información tarda en llegar a la masa juvenil que pudiera pues tener un poco más de acceso al momento de datos o de situaciones de impacto que puedan representar oportunidades para empezar a estirar esa flexibilidad en la mente para empezar a emprender y para empezar a preguntarse a uno mismo si estás dispuesto a no hacerlo, pues qué propósito tenés. Que creo que eso también es otro de los beneficios que tiene la universidad, de la carrera universitaria, como para también darte cuenta qué tipo de clase o qué tipo de momento te dio como inspiración como para decir, a partir de acá voy a empezar a pensar de esta manera para... O esto me gusta, esto no me gusta, por esta vía tirarme. Sí. Porque muy de acuerdo, ya lo que creo que mucha gente no valora en la universidad es, por ejemplo, a nivel de networking, que al momento de emprender es algo muy importante. Vos en la universidad conoces a personas de todos lados, que esa persona conoce a otra persona que al momento de llevar a cabo tu emprendimiento o de querer desarrollarte a nivel profesional por otra vía, ese contacto que conociste en la universidad, ese amigo o esa persona que conociste, puede ser un medio también para impulsar tu emprendimiento, tu carrera profesional, y que es parte de esa red de contactos que sin duda apoya todo este proceso. Sí. Y que tristemente, muy de acuerdo con el tema de lo que mencionabas, la universidad es muy buena, sí ofrece muchas bases, no es que tampoco se recomienda dejarla a un lado, por lo mismo que decía Luis, pero siento que el joven, teniendo tanta herramienta en la mano, tanto celular, incluso por TikTok, que es una herramienta de entretenimiento, también se puede aprender y estudiar y sacar mucho provecho de todas estas plataformas con el simple hecho de dedicar un momento para estudiar y decir, quiero saber cómo funciona tal cosa, esa curiosidad, y que creo que eso va muy de la mano con el emprendimiento también, que el valor de la curiosidad, ¿no? El decir, cuestionar todo y a través de ese cuestionamiento ver qué puedo hacer y no solo quedarse con el cuestionamiento. Sí. Sí, de hecho, digamos, todas esas sensaciones, todas esas situaciones como de curiosidad, de motivarse, de pasión y todo lo demás, que vas encontrando como que está muy dentro de uno, son importantes darles data o información para poder tomar una decisión de acorde a la situación del momento. Porque a veces puede ser de que sea muy impulsiva la decisión, o a veces tal vez sea que fue lenta o llegó en el momento, o de pronto nunca la hiciste porque no estabas seguro o nunca te sentiste seguro. Y en esa parte de la seguridad es importante como un grupo de personas que te sirvan de apoyo o de caso como para construir un camino que te permita como crecer en esta carrera de emprender. Porque que el reto aquí en Honduras es precisamente como desarrollar propuestas que tengan un impacto de 4, 5, 6 años, 7 años. Mucha gente, la gente que conozco que es bien exitosa acá, le toma un promedio más de 10 años, 12 años, 15 años. Y a veces tal vez ese tiempo todavía no han tenido el éxito que ellos quisieran tener. Y ahí es donde juega la vida, un aspecto bien importante. Es como la decisión que tomas, y por eso te dicen como que emprender, nunca dejes de emprender. Si estás emprendiendo, nunca dejes de emprender. O si estás en una carrera, nunca dejes de emprender también. Lo que pasa es de que son diferentes enfoques cómo se aplica, pero la edad promedio, en Latinoamérica al menos,
donde es una buena edad para emprender, oscila entre los 37 a 45, 48 años por ahí, 49 años. Como que en ese momento de la vida vos emprendes, y eso es en la vida en general también, como que arriba de los 40 hay una gran posibilidad que tu emprendimiento sea exitoso. Reconocimiento, respaldo, exactamente. Incluso de respaldo monetario, porque Así es. Entonces, el tema es que también si empezás a emprender, mira, por ejemplo, Richard Branson, el de Virgin, ese man empezó a emprender desde los 15 años. Mucha gente queda como que, wow, como... Es una decisión, eso es lo que te quiere decir, es una decisión. Si entre más temprano empezás, entre más claro estás vos que esa es tu decisión y ese es tu camino, más fácil va a ser de que cuando ya tengas 10.000 horas metidas, ponerle que son 7 a 10 años metidos en eso, muy probablemente ya vas a tener la posibilidad de poder cobrar por lo que sabes y darle un valor mucho más fuerte a gente que ocupa este servicio que facilitas. Pero para eso tenés que estar en el mercado. Entonces, cuando empecé a emprender, entendí de que lo importante ahorita es sobrevivir. Tenés que sobrevivir y tenés que pasar ese momento. Pueda que tal vez lo resolvas rápido, pueda que tal vez te tome un tiempo. Todo va a depender del tipo de visión que tengas en el proyecto. Me inclino que ahora inteligencia artificial facilita más soluciones para poner a prueba tus ideas y tus conocimientos. Cada vez más el mercado está mucho más disperso y más abierto para más oportunidades. Hablábamos off the record sobre la industria de medios, como la gran oportunidad que hay ahora en día, como estas plataformas de Netflix, HBO, Amazon, todas estas están creando fuentes de ingresos para productores, para creadores de contenido, para escritores. Algunos no son del gusto, algunos sectores no tienen como el gusto de hacer negocio con esta empresa, pero realmente también son empresas que bueno, han entendido de una forma mucho más grande, más fuerte, cómo esto, crean economía, ¿verdad? Ellos crean economías de esto. Entonces, una de estas economías que está creciendo es precisamente este tipo de dinámicas donde hay mucha creación de contenido que necesita ser ordenado de una forma que sea mucho más fácil de encontrar. Es uno de los problemas que tiene ahorita el podcast. El podcast es un medio. Es un medio, es parte de un set de medios donde la influencia sigue siendo menor, pero sigue agarrando cada vez más protagonismo, va agarrando más fuerza, va agarrando más crecimiento. Por ende, van a salir más soluciones enfocadas a este tema. Así como ha nacido Twitch, así como ha nacido Kicks, así como han nacido diferentes compañías que ofrecen un tipo de servicio que resuelve un problema bien importante a una audiencia. Los mismos medios permiten hacer ese estudio. Entonces, ya sea entres en medios, entres en tecnología, que son como las dos fuentes más grandes de crecimiento actualmente. En tecnología te puedo hablar de fintech, que esa industria está creciendo bastante. El tema del blockchain es algo que ponga la atención, eso está creciendo bastante. La inteligencia artificial aplicada, o sea, entrenada a la dinámica que te facilita a vos como poder conectar más rápido las ideas que tenés en pensamiento, es importante, y también como apoyarte esas herramientas para acelerar ciertos procesos que te hacen más lento en las decisiones de pensamiento que tienes que tomar. Y creería que los videojuegos están de vuelta como en una forma muy, muy interesante de ponerle atención para crecer, ¿verdad? Y ahí hay ponerle cuatro industrias donde hay grandes oportunidades. La de medios siendo la más competitiva. Todo el mundo quiere meterse en medios. Es como lo más accesible. Y por la facilidad, entre comillas, y el bajo... Obviamente hay costos de por medio, pero que sea como sea en comparación a lo que era la publicidad antes, por ejemplo. Es que es el impacto de YouTube. O sea, el impacto de YouTube... La gente tiene... O sea, nosotros tenemos que ser muy agradecidos con lo que hoy en día hay en YouTube. Desde que se concibió YouTube a lo que está en YouTube ahora, si bien es cierto, YouTube es más rígido, obviamente es un animal que tiene un control tremendo de lo que pasa, me parece que abrió un portal enorme de oportunidades para todo el mundo. Y
como que esa dinámica en lo social, en lo digital, muy difícilmente la vas a poder cambiar, la vas a poder romper, me parece. Claro, siempre han habido excepciones a la regla, han habido desastres, han habido fracasos, no creo que sea el caso, ¿va? Pero tampoco estoy diciendo eso, pero lo que quiero decir es que YouTube es el animal más raro que hay en toda esta industria de medios, porque vos y yo podemos ser un medio dentro de YouTube. Y eso es gracias a que YouTube facilitó y abrió el portal para que cualquiera pudiera subir su contenido en la plataforma. Y ahora en día es lo que se conoce de ello. Hay un manual estándar de hacerlo, hay un protocolo a seguir. No es difícil de aprender. Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas básicas son como que ahí es donde hay un choque entre lo que aprendes en la universidad y lo que vos ves en la industria. Y que incluso a nivel de mercadeo lo que se mira, hablando de la universidad una vez más, lo que se mira a nivel de mercadeo es muy superficial. O sea, nunca se termina de indagar, sí se aprenden ciertos principios y se habla de ciertos análisis, pero la verdad es que nunca se termina de profundizar considerando la amplitud de lo que representa todo esto. Por ejemplo, YouTube siendo un referente, incluso que marcó la pauta y que TikTok, siendo una plataforma viral, quiere imitar y meterse en este rubro tipo YouTube al facilitar ahora formatos horizontales y quererse meter de un segmento de videos de formato inicial de menos de 1 minuto, ahora impulsar videos de hasta 10 minutos, pensando ya incluso en extenderlo más para poder captar ese mercado que YouTube incluso se volvió un Google 2.0, un search engine. Es que Google que facilita. Es que YouTube es Google, o sea, YouTube es Alphabet, ¿me entendés? No es, o sea, eso es la visión que esa es la visión que ha tenido esta empresa como Google, como Elon, o sea, como Tesla, como Meta, pues, o sea, X, por ejemplo. X va a revolucionar mucho ese tema también. Sí. Ahora en día X tiene una... X y el podcasting, por ejemplo, son las nuevas tendencias que han impactado en las elecciones de Estados Unidos, que sin duda alguna va a tener una influencia en cómo también la gente va a ir interpretando en Honduras. Y eso va a crecer. Entonces, es un buen momento para estar en eso. La cosa es qué tan conectado estás vos y qué tan preparado te sientas para hacerlo. Sí. Y aunque no estés tan preparado para hacerlo, empezar a agarrar experiencia para que cuando estés, te va a llegar el momento. Y eso también es como todo en la vida, en las carreras, en tu empresa, en nuevos proyectos. A medida vas coleccionando más experiencia, más fácil se te pone el acceso a descubrir cómo identificar oportunidades que te van a dar valor en un futuro. Pero todo toma un tiempo. Y vas a tener que darte tropiezos, ¿me entendés? Independientemente de donde estés joven o estés... Los tropiezos que puedes tener jóvenes a los tropiezos que puedes tener ya estando de 35 para arriba son vergazos bien diferentes, ¿me entendés? Son cosas como... No digo que hay... O sea, hay de todo tipo de casos, porque son casos que son relativos de lo que puede pasarle a alguien de 21 y le puede pasar a alguien de 35. Pero lo que trato de decir es como el bagaje que de golpes y caídas es menor. Por ende, si podemos como acelerar como ese periodo como de pasar ese como de momento de pena o momento como de ego, de no querer porque me da miedo, porque no estoy convencido, vencerlo más rápido para que pases a ese salto de empezar a agarrar experiencia y empezar a darte cuenta del valor que tenés, que tiene mucho valor en la vida y en el mercado como te movas. Pero emprender también te da esa ventaja, como darte una posición donde, bueno, estos manes emprenden, tienen empresas, les gusta eso, les va bien, van ahí. Sí. Eso, como que esa narrativa dentro del emprendimiento siempre se mantenga viva, eso es importante. No, y mencionamos hace un rato el tema de AI. Uh-huh. ¿Cómo aplicamos, por ejemplo, ahorita el AI, que tanto te facilita y qué tanto crees que te hubiera beneficiado hace un par de años? Hablemos de ya casi 14 años más o menos que se decidieron meter a todo ese tema del emprendimiento ustedes, si es que no más, porque también está el tema de TEDx y toda esta parte.
¿Qué tanto crees vos que te hubiera beneficiado el tema de AI antes para prevenir ciertos errores o para facilitar todo ese proceso de toma de decisión para impulsarte más? ¿Crees que te hubiera beneficiado o crees que Sí. incluso por la etapa inicial muchas veces uno no sabe cómo usarlo? ¿Cómo crees que funcionaría? Yo creo que sí hubiera ayudado. Yo creo que sí hubiera acelerado un poco más quizás la oportunidad de encontrar más opciones de crecimiento complementarias a la que uno va desarrollando. Considero que ahora igual también aquí el elemento importante con la combinación de la inteligencia artificial es la acción que vayas a tomar con ello. O sea, la acción y el hábito que vas a generar en ello. Porque hay mucha información. Y inteligencia artificial te la da a la punta de un teclado, a la punta de una frase bien redactada, bien clara, con preguntas hechas, con diferentes análisis que querés hacer. Entonces, te van a tirar toda esa información, pero a esa información tenés que aplicarle lo que sigue siendo humano, que es la acción, la colocación de esa idea, ese proyecto en un organismo que diferentes mentes existen, que aplican y que desarrollan y que toma un tiempo a que o ya sea se expande rápidamente o va creciendo en un ritmo de crecimiento de acuerdo a como al mercado en el que se encuentra. En Centroamérica se mueve muy lento. Incluso en países con impacto o con indicadores económicos mucho más altos como Costa Rica, Guatemala, Panamá. Esos tres, siempre hay un ciclo de venta que son lentos. Hay un nivel de trabajo que tenés que tener como para poder llegar al punto de estar ya trabajando con grandes empresas como los bancos y esas cosas. Es un tiempo. Tenés que desarrollar todo un proceso de credibilidad y de trabajo que solamente con la experiencia y con la acción va formando. Y la inteligencia artificial te da todo, te dice, todo eso va a pasar en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te da como el plan, pero lo que pasa es de que ese camino que vive el emprendimiento, el sub y baja, es lo que pasa en medio de ese plan. Entonces, a esa parte es la que tienes que estar listo como persona. ¿Cómo vas a afrontar eso? Porque hay alguna gente que, como te digo, le puede tomar 25 años ser exitoso. Ray Kroc, el de McDonald's, mantenía como 60 años cuando fue exitoso. Sí. Y así, pues, ¿me entiendes? Hay muchas historias como que más bien te va abonando cada vez más como la identificación de momentos y oportunidades para, pum, ser certero y beneficiarte de esa oportunidad. Sí, no, interesante. Para ir entrando a las últimas 3 preguntas del podcast del día de hoy. La primera pregunta, y la tengo desde hace un momento y me llamaba mucho la atención, y creo que es una pregunta que se hace mucho joven, especialmente cuando empieza a emprender, y es, ¿cómo se da el brinco? Mencionabas que vos y otro socio tenían trabajos antes de dejar a un lado y decir, me dedico al 100% a mi emprendimiento. ¿Cómo se da ese momento, ese punto de quiebre, por decirlo así, en el que vos decís, ya puedo desligarme de mi trabajo y meterle de lleno? ¿Y cómo funciona ese proceso de esa toma de decisión? Pues porque es una decisión que se podría considerar arriesgada, pero que hay gente que recomienda hacerlo, hay gente que no recomienda dejar el trabajo. ¿Cómo funciona o cómo funcionó, al menos en tu caso, ese punto de quiebre para decir, me desligo de mi trabajo para dedicarme a mi emprendimiento? No, es como te digo, la decisión de emprender. Ya como decisión de emprender es poner tu dinero en esa idea que crees. Y digamos con el grupo de personas que los quieres hacer, con quienes quieres tener éxito. Y eso fue el más grande que la decisión de dejar un trabajo, fue el deseo de querer progresar y de marcar una diferencia. Y eso lo encontrás no con muchas personas. Y eso es importante, estar como alrededor de esas personas para que suceda. ¿Sí crees que afecta bastante, por ejemplo, al momento de emprender, tu entorno de las personas que te rodean y escoger socios claves para llevarlo a cabo? ¿Consideras que es de los Totalmente factores fundamentales? importante. Totalmente importante.
¿Y cómo haces para encontrar ese socio? Porque hay gente que dice que no se mezcla amistad con negocios, pero por otra parte también hay mucha gente que dice que los mejores socios lo encuentran los amigos por la confianza que se tiene. ¿Cómo se hace para marcar esos límites, por ejemplo, y escoger a ese socio estratégico, por decirlo así? Que para empezar no pensés que es estratégico, que sea más una persona en la cual sea más que sea como... Lo ideal es como que sea, hay interconexión que sea siempre como que ya se sabe cómo se va a manejar este asunto una vez entre como al círculo de lo que queremos estar haciendo. Y creo que la comunicación es bien importante y la transparencia, eso es sumamente importante. Y considero que, mira, cada historia es diferente. Hay socios familiares que han sido súper buenos y hay socios con amigos que han sido también súper buenos. En mi experiencia he tenido diferentes sociedades y sí aprecio mucho las sociedades en las que he estado. Nada es perfecto, ¿va? Pero sí es algo que animaría a que la gente lo probara para ver qué comentarios tendrán ellos. Pues para mí en lo personal ha sido beneficioso. Uno aprende de uno mismo y es algo que no dejaría de no recomendar, pero que si lo hacen estén listos para digamos, como para soportar un montón de inesperados que suceden, en la que también uno tiene que tener una fortaleza, pues, ¿va? Porque a veces también uno sufre en diferentes momentos, pero viene de esa decisión, ¿me entiendes? Viene de una decisión que estás dispuesto a vivir todas esas cosas para lograr ese objetivo que tenés en mente, que es tener esa libertad financiera y libertad de manifestar cómo estás posicionado en una región que es única en el mundo, que es como Centroamérica. Interesante, interesante. Y bueno, como penúltima pregunta, y creo que una de las que más le llama la atención a los hipotes es, ¿cuáles crees que son los mayores retos, al menos en Honduras, que hay para emprender ya al momento de formalizar? ¿Qué tanta apertura crees que hay? ¿Qué tan complicado crees que hay? ¿Qué crees que es? ¿Cuáles son esos mayores retos que considerarías vos que hay? Pues eso, mira, el milagro de tener un equipo y que haya como una misma intención de tener pasión en el enfoque que quieren desarrollarse, mantener esos deseos claros y mantenerlo como unido. Eso es importante para que los emprendimientos crezcan, darle tiempo a las ideas, no esperarte que todo es así de la noche a la mañana. Eso es bien importante. Creo que el primero sería la decisión, que tenga el reto más importante es la decisión personal. Luego está la decisión de irte con todo o nada a esto. Esa es una decisión bien importante porque se da en ese camino. Ese es un reto bien importante. Otro reto importante va a ser qué tanto tiempo estás dispuesto a darle para que esto funcione. Porque hay mucha gente que no tiene mucha paciencia y hay otra gente que simplemente está tomándose un tiempo para entender cómo funciona todo esto. Entonces, administrar eso y mantener todo esto escrito, que hayan reglas societarias, esas cosas, esos procesos de acuerdo, es importante. Y esos son retos. Para que luego, a nivel ya de cómo crecerlo y todo lo demás, yo creo que cada uno puede conocer y reconocer puede reconocer las habilidades que cada persona tiene. Saberle dar la libertad y las maniobras necesarias para poder probar y encontrar qué es lo que funciona, va a ser importante para que todo eso, todos esos proyectos, todas esas ideas tengan una forma exitosa a nivel tanto personal como en lo económico. Entonces, esos retos creo que vienen del ser, son los más importantes a considerar y tener paciencia, pues, porque eso es importante, pues, esa parte de entender de que todo este mercado es bien pequeño, es bien peleado,
y hay muchas propuestas y hay gente que tiene también tiempo compitiendo contra uno. Entonces hay un nivel hay una lista de espera que también hay que hacer como para ir haciéndose un nombre en el mercado. Pero sí es importante tener como la habilidad de encontrar proyectos y empresas, clientes que que reconozcan el valor de tu servicio y vayan de la mano apoyando. Oh, perfecto. Y por último, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes que te escuchan y que quieren empezar su propio emprendimiento, su propio negocio? No, que empiecen en cuanto antes, estén o no estén en la universidad, empiecen a probar ideas de cómo ustedes entienden cómo hacer dinero. Y también empiecen a investigar de plataformas que sean fáciles de explicarles a ustedes cómo pueden hacer negocios digitales, tanto en YouTube, como en Facebook, como en diseño, como en fotografía, como en video. Hay muchas opciones, claro, es bien competitivo y a veces crear una carrera de ello es el tiempo necesario que tenés que invertir, como en cualquier carrera, para hacerlo. Entonces, a medida que vayas primer curso o ese primer trabajo de $20 o de $30, el monto que sea, ir tratando de tener como un nuevo punto de crecimiento para después acordarte de dónde venís y cómo has crecido en el tiempo. Entonces, la importancia de la constancia. Eso va a ser importante que le vayas apreciando el proceso de crecer. Eso es un punto bien importante. Y estar abierto a leer bastante, a informarte bien bastante, de complementar lo que conoces en las plataformas digitales con los libros y sacar tus propias conclusiones para aplicar esas ideas y utilizar la inteligencia artificial para crear mejor orden de cómo querés comunicar esas ideas y poderlas distribuir en diferentes canales que querés como rápidamente comunicar a diferentes grupos de personas. Eso es importante como irlo interiorizando y tener mucho cuidado con uno mismo, ¿va? Porque el crítico más grande es uno mismo. Es uno mismo porque uno mismo se limita a muchas cosas. Entonces tratemos de tener esa mente flexible y abierta como para también estar bien con nosotros mismos si nos fue mal en algo que pensamos que no iba a ir bien. Súper, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros un poco de este conocimiento. Agradecerles a ustedes también por ver este episodio, pero sobre todo también a Medios Modernos por facilitarnos este espacio y hacer este sueño realidad. Nos vemos en el próximo episodio donde vamos a seguir explorando temas que inspiren a la juventud y temas de interés para seguir creciendo como cipotes. Gracias, Luis. Gracias, Manuel. Gracias, cipotes. Nos vemos en la próxima. Cuídense.